Isabella Rodríguez nació en 1975 en Colombia. Sus padres, Eduardo y Elizabeth Rodríguez, querían una vida mejor para ella y su hermana. En la década de 1990, se mudaron a Florida, donde finalmente obtuvieron la residencia. Tuvieron una vida verdaderamente feliz en la soleada ciudad, donde Isabella y su hermana Adriana prosperaron. Isabella obtuvo la ciudadanía estadounidense a los 27 años y se casó con William Holman. La pareja finalmente se divorció después de 10 años de matrimonio, pero mantuvieron una buena relación y Isabella no era de las que guardan rencor. De hecho, la chica nunca hablaba mal de los demás. Era amable y solo quería vivir una vida larga y feliz. En 2015, parecía que todos sus sueños se habían hecho realidad. Conoció a un hombre llamado Louis Banner por internet y comenzaron una relación. Se sabía que Louis había sido marinero en el pasado, y en el momento en que se conocieron, era propietario de una empresa de paneles solares. A una edad temprana, Louis se mudó con su familia a Australia desde el Reino Unido, ganó dinero allí y compró un catamarán. En ese barco, más tarde llevó a Isabella de viaje y juntos visitaron Tahití y Singapur. La relación entre Isabella y Louis se desarrolló rápidamente y en julio de 2016 tuvieron una hija a la que llamaron Amélie. 6 meses después del nacimiento del niño, la pareja compró un departamento en la costa atlántica de Florida. El 30 de abril de 2017, después de que Isabella y Louis dejaran a su hija de 9 meses con familiares, se dirigieron a Saint Martin, una pequeña isla caribeña, donde planeaban ir como luna de miel. Para ellos, era un viaje de toda una vida, y partieron en el catamarán de Louis. Durante las siguientes 2 semanas, navegaron a través de las Islas Vírgenes Británicas y luego a lo largo de la costa de Puerto Rico, antes de dirigirse a Cuba, donde pasaron la mayor parte de sus vacaciones. Desde afuera, parecían una pareja feliz y enamorada, viajando en el catamarán al que llamaron olas de verano. El verano les trajo la sensación de que era el verano más feliz de sus vidas. Después de 2 semanas en el mar, la pareja se dirigió a casa alrededor de las 5:30 de la tarde del 14 de mayo. El catamarán zarpó de los resorts cubanos de Varadero. 3 horas más tarde, ella llamó a su hermana y le dijo que estaría en casa al día siguiente. Estaba emocionada por volver a ver a su bebé y deseaba volver a casa lo antes posible. Pronto después de eso, ella llamó a su hermana. Louis le pidió que asumiera el control del barco. La pareja alternaba en el manejo del catamarán durante la noche, y esa noche era el turno de Isabella. Era la etapa final del viaje, que la chica esperaba con tanto entusiasmo, pero, desafortunadamente, ni el catamarán ni Isabella lograron regresar a casa. En medio de la noche, Louis fue despertado por un fuerte ruido. Cuando el barco estaba en alta mar, se levantó de la cama y notó que las velas y el aparejo estaban sueltos, y no había rastro de su esposa. Era evidente que el catamarán se hundiría pronto, así que Louis rápidamente empaquetó una maleta y la trasladó. Tomó 2 bolsas de deporte, varias bengalas de emergencia, un transmisor de radio y una balsa salvavidas. Era la 1 de la mañana. Louis envió una señal de socorro desde la balsa salvavidas. En su desesperación, contactó a la Guardia Costera de Estados Unidos y les informó que estaba a 26 millas náuticas al oeste de Cabo Beach en las Bahamas, en aguas internacionales. Estaba solo, su barco se hundía, había habido alguna colisión y, lo que era peor, todavía no había podido encontrar a su esposa. Alrededor de las 4 de la mañana, el equipo de helicópteros de la Guardia Costera finalmente localizó la balsa salvavidas. Louis estaba ileso, pero muy angustiado por la desaparición de su esposa.
Los rescatistas lograron recuperar su mochila, que normalmente era pesada, y 225 monedas de plata que había agarrado antes de abandonar el catamarán. El catamarán fue encontrado al amanecer, se había volcado durante la noche, pero no se había hundido. Luis fue finalmente llevado a la ciudad más al sur de Florida. Durante el interrogatorio, Luis le contó a los policías que estaban alternando en el manejo del barco, y que en el momento del accidente era el turno de su esposa. En ese momento, Luis estaba durmiendo en la cabina y se despertó sintiendo que el catamarán había chocado con algo. Al salir a la cubierta y no encontrar a su esposa, comenzó a llamarla por su nombre. Pero no recibió ninguna respuesta. Le preocupaba que parte del aparejo se hubiera aflojado y que pudiera haberla arrojado por la borda. Era un marinero experimentado y sabía que esto era muy posible y potencialmente mortal. Ese mismo día, 15 de mayo, Isabella fue oficialmente declarada desaparecida. Se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate tanto desde el agua como desde el aire, pero después de 4 días de búsquedas infructuosas, se anunció el cese de la operación de rescate. No podían hacer nada más. 24 horas después de la finalización de las búsquedas, Isabella Louise Bennett solicitó a la Guardia Costera una confirmación oficial de que su esposa estaba muerta. Isabella era su esposa y madre de su hijo. La había visto menos de 5 días antes, y aún así había perdido la esperanza tan rápidamente. Las autoridades explicaron el extraño comportamiento del hombre como el resultado de su abrumador dolor, pero aún así, les pareció bastante raro. La solicitud de Luis fue rechazada simplemente porque la Guardia Costera no tenía la autoridad para emitir tales documentos. El 24 de mayo, Luis informó a una de las cadenas de televisión que planeaba regresar a Cuba y continuar buscando a su esposa en un bote alquilado. Parece que aún no había abandonado la esperanza de encontrarla. 3 días después, se encontró con la hermana de Isabella y le dijo que acababa de regresar de Cuba. Le informó que se había reunido con las autoridades cubanas, había revisado todos los hospitales, pero no había logrado encontrar a Isabella. También agregó que ya habían pasado 2 semanas desde su desaparición, y que había perdido la esperanza de volver a ver a su esposa con vida. El 28 de mayo, Luis llegó a la casa donde vivía la familia de su esposa para llevarse a su hija, pero ellos no querían hacerlo. Se produjo una pelea, y durante el desacuerdo, la hermana de Isabella afirmó repetidamente que Luis era culpable de la muerte de Isabella e incluso sugirió que él quería matar a su madre. El conflicto solo se resolvió con la ayuda de la policía, quienes devolvieron a Luis a su hija. Sin embargo, los policías también consideraron extraño el comportamiento del hombre, no solo por el hecho de que se había peleado por su hija y permanecía tranquilo, sino que su calma después de la desaparición de Isabella generaba sospechas. El 30 de mayo, Bennett fue llamado a un interrogatorio por la policía, durante el cual negó todas las acusaciones de implicación en la desaparición de su esposa. Según él, planeaba vivir toda su vida con Isabella y eran realmente felices juntos, pero ahora él y su hija tendrían que vivir sin Isabella. La policía recibió esta declaración con escepticismo, porque mientras Luis aseguraba a todos sobre su vida feliz, los familiares de la desaparecida contaron una historia completamente diferente. Su familia informó que la pareja había comenzado a pelear con frecuencia después del nacimiento del niño, y los vecinos lo confirmaron. Una de las principales razones de las peleas fue que Luis insistía en mudarse a Australia, mientras que Isabella se negaba rotundamente a abandonar los Estados Unidos. Aparentemente, su luna de miel debería haber ayudado a los cónyuges a reconciliarse y resolver esta disputa, mientras se llevaba a cabo la investigación del caso de la desaparición de Isabella.
La policía puso su atención en la investigación de Lewis, que aparentemente no estaba relacionada con él. El hecho es que un año antes, Ben había servido como primer oficial de un capitán en un yate. Una vez, el capitán escondió 617 monedas coleccionables de plata y oro por un valor de aproximadamente $100,000. Una vez, cuando el yate estaba en el muelle en el Mar Caribe sin tripulación a bordo, alguien entró y robó únicamente estas monedas. Al momento de la desaparición, el caso ya estaba cerrado, pero cuando uno de los rescatistas recordó que en la mochila de Lewis se habían encontrado monedas, decidieron investigar esto más a fondo. Un año después, estas monedas fueron identificadas por el capitán del yate. Dijo que eran parte de su colección, que había sido robada anteriormente. Gracias a esta información, la policía pudo obtener una orden de búsqueda en la casa de Lewis el 16 de junio de 2017. Durante el registro de su apartamento, se encontraron 162 monedas de oro escondidas en un armario. Pero para entonces, Lewis ya había abandonado el territorio de Estados Unidos. Se había mudado con su hija a Inglaterra, donde vivían sus padres. Debido a esto, las autoridades no pudieron arrestarlo hasta que regresara a territorio estadounidense. La situación financiera de Lewis no era la mejor y esto lo obligó a regresar a los Estados Unidos, donde necesitaba vender su apartamento y obtener seguros por el catamarán hundido. El 28 de agosto de 2017, Lewis Banner fue arrestado en Florida. Se le acusó de robo, pero él insistió en su inocencia. Unos días después, un juez federal fijó la fianza de Banner en $250,000, pero no pudo reunir esa enorme suma. Por lo tanto, tuvo que permanecer bajo custodia a la espera de su juicio. Mientras esperaba, intentó lograr el reconocimiento oficial de Isabella como muerta, lo que le permitiría vender sus bienes personales y acceder a los fondos en sus cuentas bancarias. El juez le negó este pedido en 2 ocasiones, ya que la investigación sobre su desaparición aún continuaba. En noviembre de 2017, Banner se declaró culpable tanto del robo de las monedas como del transporte intencionado de las mismas a los Estados Unidos. Los padres de Banner apelaron al juez que llevaba el caso pidiendo clemencia en la sentencia, argumentando que su pequeña hija ya había perdido a su madre. El 20 de febrero de 2018, Banner fue condenado a 7 meses de prisión, después de lo cual enfrentaría un periodo de prueba de 3 años. 2 años después de la desaparición de Isabella Hellman, fue declarada oficialmente muerta. El juez del Tribunal de Distrito de Palm Beach, Scott Suskauer, escribió que se presume que Hellman murió el 14 de mayo de 2017. En la misma declaración, señaló que durante ese periodo no se habían recibido noticias de Isabella, lo que claramente apunta a su muerte. El mismo día en que se anunció la sentencia en el caso de las monedas robadas, Banner fue acusado de asesinato. La policía aún estaba decidida a descubrir qué había sucedido con Isabella. Su teoría era que él había provocado intencionadamente el hundimiento del catamarán en el que viajaban él e Isabella. Los investigadores afirmaron que el motivo de Lewis era obtener la propiedad de su esposa y saldar sus deudas, después de lo cual podía marcharse con su hija a Australia. También se descubrió que varios meses antes de su muerte, Isabella confesó en mensajes de texto que temía a su esposo y sentía que ya no la respetaba, además de manifestar que tenía miedo de regresar a casa. La inspección del catamarán mostró que, antes de que se hundiera, los portillos debajo de la línea de flotación estaban abiertos, y los daños en los 2 cascos, aparentemente, fueron causados desde adentro. Al estudiar las fotos y videos tomados por la Guardia Costera de Estados Unidos, un experto contratado por el FBI para ayudar en la investigación de este crimen,
determinó que la historia inicial de Banner en realidad no podía ser cierta. Un profesor asociado del Departamento de Arquitectura Naval y Oceanología de la Guardia Costera de Estados Unidos afirmó que los daños indicaban que fueron causados intencionadamente y que nada se había producido como resultado de un accidente. El equipo de rescate que descubrió el catamarán hundido tampoco encontró nada con lo que pudiera haber chocado. Los buzos que inspeccionaron el barco no se atrevieron a entrar, porque podría colapsar en cualquier momento. Y así fue, el catamarán se hundió a más de 4 pies de profundidad, después de lo cual no se pudo realizar una inspección detallada. En noviembre de 2019, como resultado de un acuerdo de culpabilidad, se acusó a Banner de homicidio involuntario, lo que liberó a Lewis de una cadena perpetua. Ahora se enfrenta a un máximo de 8 años de prisión. En el documento firmado por Banner y presentado por el fiscal, el tribunal decía que no recordaba si había buscado a su esposa o la había llamado cuando se dio cuenta de que había desaparecido. No disparó bengalas ni buscó a su esposa en el catamarán o en el agua. Esto significó que Ben no pidió ayuda de inmediato. En cambio, metió las pertenencias y algunos objetos de valor, incluidas monedas, en una balsa, luego intentó simular una colisión que llevó al hundimiento del catamarán. Tras lo cual abandonó el barco sin su esposa. La fiscalía afirmó que él sí pidió ayuda, pero pasaron 45 minutos después de que se detuvo y se dio cuenta de que su esposa no estaba en ninguna parte. Se sabía que Banner tenía experiencia navegando a vela en aguas abiertas durante mucho tiempo, incluida la formación en acciones de emergencia. Él claramente sabía cómo actuar en caso de un accidente, pero por alguna razón no utilizó su conocimiento esa noche. ¿Fue una elección consciente de su parte o simplemente entró en pánico? Debió asegurarse de que el barco que comandaba Isabella tuviera chalecos salvavidas y un localizador personal. La parte acusadora señaló esto, y también el hecho de que Banner no tenía la experiencia ni la capacitación que sí tenía Lewis. En esencia, Ben reconoció su negligencia, lo que llevó a que Isabella cayera por la borda y se ahogara. Solo Banner sabe realmente lo que ocurrió esa noche a bordo del catamarán, y es poco probable que alguna vez lo cuente. El 28 de mayo de 2019, Lewis Banner, de 42 años, se declaró culpable de homicidio involuntario de su esposa Isabella Hallman. Como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar. Antes de que el juez emitiera su decisión, Banner pidió la oportunidad de salir en libertad condicional para que pudiera seguir criando a su hija. Dijo que haría todo lo posible para preservar en su hija la memoria de Isabella. Pero el juez Morino se puso del lado de la acusación y condenó a Lewis a 8 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional. El abogado de la familia Hellman dijo que Amelia había perdido a su madre, pero eso no significaba que hubiera perdido a la familia de su madre.